Bueno, continuamos con Javier Arbeo. Estamos hablando un poquito de su historia, de su profesión, de su paso por el ayuntamiento, bueno, de aquellos tiempos, Javi, de Sí, aquellos sí, sí, tiempos sí, sí, de sí. la política. ¿Tú ves diferencia entre aquellos tiempos y estos de hacer política? ¿Han cambiado las formas? ¿Han cambiado los métodos? Sí, debería ser siendo lo mismo, debería ser de diferente manera. Los tiempos han cambiado, las redes sociales han entrado a tener protagonismo en todo este proceso. No sé. Es que a nivel institucional, antes he comentado, yo creo que han cambiado los tiempos. Es decir, yo creo que antes teníamos una relación muchísimo más directa. Es decir, ¿Y es bueno? ¿Es mejor? yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno. Entre diferentes, ¿no? Entre diferentes. Concejales de diferentes partidos políticos. Yo creo que es bueno. Pero no solamente en el terreno personal, sino luego en el espacio de debate político. Es decir, en el pleno, en las comisiones, yo creo que ha cambiado. Y luego, la historia de la política en general, no sé, como militante, yo creo que ahora, con la gente joven es de la época digital, y yo soy de la época analógica, nosotros somos de la época analógica. Entonces, el espacio digital es más sistema binario, ¿no? 0-1, 0-1, y se toman las decisiones rápido, ¿no? Y igual nosotros éramos más de ese mundo analógico mucho más lento, donde el procesador iba más despacio, donde para que una idea se fuese generando había que procesar muchísimo más, madurar más, hablar más. Y entonces yo veo que son muy diferentes. Ahora bien, el nivel político, en algunos casos súper academicista, que tienen ahora los jóvenes y las jóvenes que están militando, por lo menos en la izquierda abertzale o en la izquierda soberanista, en la izquierda independentista soberanista, es 1000 veces mayor que el que teníamos nosotros. 10.000 veces mayor que el que teníamos nosotros. Eso es así. Yo me quedo asombrado de esa capacidad de análisis, de procesar. Es que los términos que en estos momentos se utilizan, que en estos momentos se analizan, sobre los que se basa todo el argumento político, es de tal nivel que en los momentos en los que participábamos nosotros no se daba, era muchísimo más simple. Es decir, el concepto de, independencia, pues era independentzia eta punto, eta ya está, lelo horrekin ya estaba todo dicho. Orain ikusten duzunean gazteek nola erabiltzen dituzten politika mailan, nik esaten dut esker independentista, ¿es? y dices, principios como el soberanismo, zer dan, herri txiki batean, Euskal Herria bezalako herri txiki batean, makroestruktura hundietan, hau da, Europan ze papera jokatu egin behar duten, zer da hori soberania printzipioa, gero independentzia lortzeko ze prozesuak, ze bidea, autodeterminazioa, kontzeptua zer den, gero eskubideak nola garatu diren, termino intelectualetan, como un salto intelectual, o sea, es una maravilla. Es una maravilla. Hor, bai, ikusten duzu, edo nik behintzat ikusten dut, los 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 que se han ido generando en los espacios de debate desde el punto de vista del intelecto en los jóvenes, va creciendo, y algunos tenemos ya una CPU
con muy poquita memoria y muy poquita velocidad. Legegintzaldi honetara etorrita galdera bat egin nahi dut, ez? Zeran ikusten duzu Durango? Zeran ikusten duan Durangon? Bai. Beitu, nik Durangon ikusten ditu lehen esan duana, nola, ze Durango naiz... Ze beharriko litzateke eta... Yendo a elementos concretos, ¿no? Y dices, hombre, a mí me parece que hay un elemento funchescoa que es, que luego voy a unir, ¿no? con otra salida más política, ¿no? Pero que es, por ejemplo, el proyecto de las torres, como se conocen, ¿no? Es decir, yo creo que en el momento en el que se desaloja ese espacio porque se soterra el tren, se daban unas condiciones concretas que eran otros tiempos y que hoy en día no se puede pensar que en el centro de Durango se vayan a hacer 700 viviendas, en el centro de Durango, 700 viviendas, que va a suponer prácticamente 3.000 personas, es decir, el 10% de la población actual de Durango, ¡pum!, de repente van a ir ahí. ¿Y qué incidencia tiene eso? O sea, la incidencia es bestial en servicios, comunicación, pequeñas empresas, comercios, necesidades específicas en esa población. Y dices, esto no se puede coger un espacio y decir, bueno, la densidad por hectárea es tanto y entonces salen tantas viviendas y entonces en ese espacio vamos a hacer todas esas viviendas. Eso se ha acabado. Pero eso se ha acabado y los niños en estos momentos en Europa están dándonos una lección, los niños y los jóvenes, en este movimiento en el que dicen que pare ya, que pare el desarrollismo, que estamos acabando con el futuro de este planeta. Y eso, cuando los niños salen a la calle en esta famosa huelga que van a hacer el día 13, creo que es 13 de marzo o 17, no están hablando del polo y de la Antártida y de los osos blancos y del deshielo, no, están hablando de esta sensación de consumo, de utilidad, de utilización del suelo hasta el final. Yo a veces he hecho esa reflexión, ¿no? Dices, si ese era un suelo que estaba destinado a que un tren pasase por ahí, de hace 115 años, 120 años, que fue un gran adelanto tecnológico, y que seguramente para hacer ese suelo se expropió, o sea, ese tren, ese proyecto se expropió ese suelo, y se expropió o a personas individuales o a espacio público. En su día. En su día. Bueno, cuando desaparece esa utilidad, se ha soterrado, ese suelo vuelve otra vez a lo público, y vuelve a lo público para el disfrute de los durangueses y las duranguesas, y vuelve para equilibrar, para que tengamos una vida muchísimo más libre de aglomeraciones, de tráfico, de contaminación, donde se den sitios de encuentro. Entonces dices, vamos a ver, no voy a entrar en el debate de si la norma te obliga a. Lo que está claro es que con elementos como ese, lo que sí han surgido en Durango son cantidad de plataformas. Durango planto plataformas. Claro, ¿por qué surgen las plataformas? Claro, porque un sistema democrático que delega en sus representantes, y volvemos a lo de antes, y en el Parlamento no se debaten en el mismo plano todas las ideas y todos los proyectos, sino que se utiliza un sistema de mayorías-minorías que es excluyente con la minoría, aunque esa minoría sea tan grande prácticamente como la mayoría, lo que estás dejando es a más de la mitad de la población, porque hay esa mitad de la población que ha votado a la oposición, más los que no han votado, más gente que ha votado a los partidos que están en gobierno y que no están de acuerdo con estos proyectos y que se sienten fuera de esa estructura que se está dando. Estamos dejándoles fuera. Entonces, ¿qué hacen? Se organizan en organizaciones mucho más simples, que lo único que están pidiendo es que se paren las obras, que votemos,
que se haga un referéndum y que la gente que está en la política piense que está ahí para representar lo que dice esa gente. No está para nada más, para representar a lo que dice esa gente. Y si lo que dice esa gente es lógico, es democrático, es bueno para los y las que viven ahí, que se tenga en cuenta. Entonces, dices, claro, ¿cómo veo? Pues veo que hay ese déficit democrático. Yo creo que tiene que haber esa democracia representativa directa que hay en este sistema, tendría que tener más una parte de democracia participativa indirecta, tipo Suiza, en el que dices, hay elementos donde cuando se presentan una serie de firmas, automáticamente se hace un referéndum y se acepta el resultado del referéndum, porque es lo que la gente quiere. Entonces hay una parte de representación directa que se tiene que gestionar, porque no se puede estar todo el día en un sistema democrático, asambleario, tipo... No avanzaría. No habría capacidad. Hay una parte que es de gestión, pero cuando se detectan elementos donde hay una masa crítica que te está diciendo, ojito, que es que no queremos eso, que eso es malo, que se abran esas vías. Entonces hay 8 o 9 o 10 grupos que están ahí. Ya dices, ¿por qué? Hostia, porque ven que hay una contaminación que los partidos de gobierno llevan desde el inicio de esta democracia representativa que no han sabido resolver y que cualquier día hay unos niveles de contaminación que son exagerados y que los que tenemos hijos pensamos en nuestros hijos y hijas, y los que son mayores piensan en ellos, y los que tienen padres y madres mayores piensan en ellos, y los que tal, y empiezas a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Y por qué no se resuelve? Claro, el problema es, eso sí que se tenía que resolver. Eso se tenía que resolver directamente y ese tendría que ser el mandato que recibiesen clarísimamente la gente que está en gobierno de ese ayuntamiento. Eso hay que resolver. Y hay que resolver, claro, pero no sirven luego las excusas, y digo excusas entre comillas. Es decir, no, es que estamos en parámetros que dice Europa que son... Vamos a ver, aquí todo el mundo hemos dicho una y mil veces que huele mal, que cuando respiras te pica, irritación que de eres ojos, asmático y pasas mal. Yo he empezado a ser asmático ahora de mayor y noto, y dices, claro, hay un efecto que va más allá de lo que dice la normativa europea, que seguramente la OMS está diciendo que es muchísimo más bajo, pero nunca se coge esa, sino se coge la del sistema que no quiere entrar en, en qué es lo que quiere la gente, seguramente porque algunos de ellos viven bien. Bueno, eso es incapaz de resolver en estos momentos este sistema. Yo por eso creo que a veces, y digo esto no desde un punto de vista partidista, la alternancia se debe de dar, La alternancia se debe de dar. ¿Por qué? Porque hay procesos que han acabado, o sea, que no dan más de sí. Si llevan 30 años y no han resuelto el problema de la contaminación, pues llevan 30 años que no han resuelto el problema de la contaminación, que no es de hoy. Si llevan un mogollón de años que no están resolviendo el problema de la gente joven, de la movilidad, pues señores, o sea, ¿crees que el proyecto está agotado. ¿Que el proyecto del PNV en Durango está agotado? Yo creo que el proyecto de gobierno de Durango, que no es PNV, sino es PNV y PSOE, Partido Socialista, o PSE, yo creo que está agotado. Pero, ¿por qué? No hay comunicación, no hay espacios donde se puedan debatir los proyectos de igual, las ideas de igual a igual. Hay cantidad de elementos que están ahí que no... Yo creo que, por ejemplo, la red pública de educación está desatendida, hay mil cosas. Luego te voy a preguntar, vete pensando, te voy a preguntar Sí. una quiniela. Una quiniela. ¿Serías capaz de hacerme una quiniela del 26 de mayo a las 8 de la tarde? Las quinielas se pueden hacer, otra cosa es que casi nunca te tocan, o nunca te tocan.
pero No, seguro pero que sí que voy a hacer, sí que voy a hacer ¿no? una quiniela. Vale. Sí, sí que voy a hacer una quiniela. Eso te voy a preguntar, porque te he preguntado cómo ves Durango, Sí. y la pregunta era, ¿y cómo ves el futuro de Durango? Pues yo, el futuro de Durango, veo que si se abren espacios nuevos, y desde luego desde la izquierda, desde luego desde la izquierda, se puede mejorar muchísimo. Pero vamos a mejorar las personas que vivimos el día a día sin más interés que el intentar ser felices, compartiendo nuestra vida con los de al lado. Eso intentamos todos, ¿no? Creo que no. 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 ¿No crees que todos Nos han queremos metido en ser un sistema felices? tan competitivo y tan consumista que la gente acaba no siendo feliz. Sí, ¿tú crees que la gente Hombre, no es feliz? hay elementos que son claves, ¿no? Por ejemplo, la utilización de las tecnologías. Es decir, por un lado están diciendo la tecnología es buena, que no tengo ninguna duda. Y luego, si quieres, hablamos un poquito de lo que ha supuesto para mí, por ejemplo, los cambios tecnológicos. Pero por otro lado dices, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, tienen problemas y son infelices por culpa de la tecnología? Claro, de la utilización de la tecnología. Entonces, hay mucha gente que no es feliz. Hay mucha ¿Tú te das gente que cuenta de tiene eso? problemas. Cuando eras profesor te das cuenta que había jóvenes Claro, que no eran felices. claro. A ti te tocó la época, 28 años, claro, ¿cuándo te has jubilado? ¿Hace cuánto? Un año. Hace un año, o sea, te ha tocado todo el proceso, todo el cambio tecnológico y demás, ¿no? Sí, Y claro, sí. eso para un profesor, imagino que es un cambio personal y importante, ¿no? Adecuarse Sí. a los tiempos, ¿no? Hombre, fíjate, en el año 81, en Yurreta no había ningún ordenador, no había ordenadores en las escuelas. Claro, entonces, visto desde ahora, es que parece que estamos hablando de la prehistoria, y es que realmente estamos hablando de la prehistoria tecnológica, claro. Entonces dices, hombre, pues cuando ibas a hacer la programación, hacías con una máquina de escribir. Cuando ibas a preparar exámenes, hacías con una máquina de escribir. Cuando preparabas unos apuntes, hacías con una máquina de escribir. Había una fotocopiadora, pero ya sabes con qué velocidad, y no había ninguna... La información estaba en manos del profesorado, en la cabeza del profesorado. Es decir, la información era lo que tú habías estudiado, lo que tú habías... ¿Y de dónde cogías esa información? De los libros que tú habías comprado. Claro, tampoco había, en el nivel tecnológico, tampoco había una biblioteca en la que fueses... No había. Entonces, en las casas no había esos libros. Entonces, los alumnos y las alumnas aprendían del proceso de enseñanza que el profesor o la profesora impartía. Lo importante, entonces, la clave, el centro del proceso, era la enseñanza. Y los profesores teníamos una grada, y hablábamos desde la grada, y los alumnos estaban en otro nivel. ¿Qué te quiero decir? Y lo importante entonces era el proceso de enseñanza. Era lo que el profesor o profesora transmitía a los alumnos. Había libros de texto que en muchos casos eran obsoletos totalmente, estaban obsoletos totalmente, porque se habían publicado hacía muchísimos años en el mundo de la tecnología, ¿no? Y dices, aquello era el proceso de enseñanza. Y prácticamente cuando hacías un examen, en el fondo te estabas evaluando tú, porque los chavales o las chavalas habían aprendido en función de cómo habías sido tú. Eso es evidente. Y después no. Eso es evidente. Pero fíjate, en poco tiempo se compraron los primeros ordenadores, empezamos a trabajar todos en ese mundo, y un tratamiento de textos, por ejemplo, para mí supuso el darte cuenta y decías, ¿cómo? Yo escribo, guardo en aquellas disqueteras... Sí, aquellas disquetes de tres... Sean finitas y aquellas, sí. Y dices, y guardo, y mañana o dentro de un mes puedo abrir y corregir, y ahí está guardado. Claro, porque antes
si tenías que hacer cualquier modificación sobre una programación, sobre un examen, sobre unos apuntes, claro, era empezar de cero con una hoja en blanco. Y era repetir todo lo que era válido y lo que no era válido y lo que querías aumentar. Entonces dices, pues de repente te encuentras en ese mundo, en un mundo en el que hay unas ventajas aparentes que son impresionantes poder guardar. Yo recuerdo al principio, con ese miedo que te da el hecho de la caja negra, ¿no? Que no sabes muy bien lo que hay dentro, y dices, voy a guardar las dos, lo que tenía antes y lo que he hecho ahora, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y, joder, de repente empiezan luego programas nuevos, dibujo, por ejemplo, joder, poder tener programas para poder el dibujo técnico, ¿no? Es decir, que te permite ver, visualizar, cortar, girar, poner en un plano en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, tal, extrusionar, es tan rápido además, tan bien, claro, que de repente te empiezas a dar cuenta ostras, que ahí están los alumnos, que entonces el proceso ya no es de enseñanza, es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces el aprendizaje de los alumnos y alumnas es importante también. Entonces empiezan a cambiar cosas en tu mente, empiezas a pensar más en los métodos, en la metodología, ¿no? Empiezas a pensar más en la pedagogía, en qué quiero dar, cómo quiero dar, y cómo lo voy a dar en la metodología, y qué técnicas voy a empezar a utilizar. Ya, pero es que ya luego el salto se da en el momento en el que eres consciente de que la información, tus alumnos y tú, la recibís en el mismo momento. Es decir, que yo puedo escribir algo en un buscador y me va a aparecer todo lo que hay. Y si hago ya vigilancia tecnológica entrando en determinadas... Claro, dices, es que tengo la información que hay sobre ese tema en cualquier parte del mundo. Pero esa información la tiene mi alumna también. Esa alumna que está sentada en la primera fila tiene la misma información, tiene acceso a esa información en el mismo momento en el que recibo yo. Entonces dices, coño, es que ahora lo importante ya no es el saber, antes estaba aquí, y dices, luego el saber está aquí, en la tecla que pulsas Enter. Claro, y ese es el que te da información. Entonces, te empiezas a convertir no en la fuente del saber, o del no saber, sino en el acompañante en el tratamiento de la información. Entonces, que nuestros jóvenes ahora tengan ese acceso abierto en las mismas posibilidades que tiene el profesor, por muy bueno que sea el profesor, eso le sitúa con una ventaja que es impresionante. Una ventaja, ¿por qué? Porque tiene más capacidad, porque tiene más avidez por el hecho de saber. Si tú canalizas eso en el hecho de gozar aprendiendo, que tú te sientes bien por el hecho de saber más, de poder compartir más ese conocimiento, con el hecho de que ese conocimiento no es exclusivamente tuyo, sino es de todos y todas, porque tú lo has recibido de alguien que ha trabajado también o que está trabajando en eso y lo compartes. Empezamos a hacer una sociedad en la que compartir, que es uno de los principios de la izquierda, compartimos y no me hago propietario para coger una ventaja con respecto a los demás, sino compartimos para que todos podamos tener más acceso y podamos vivir en un equilibrio muchísimo mayor. Claro, eso te sitúa como profesor en la parte en la que dices, lo importante es el proceso de aprendizaje. El proceso de enseñanza es simplemente guiar, ayudar, canalizar, ser el acompañante del tratamiento de la información que todos estos alumnos y alumnos necesitan. ¿Para qué? Para un espacio que es luego el espacio del mundo laboral, en el que en el Duranguesao podremos, en el futuro además, si podemos conseguir ser más competitivos, pero no ser más competitivos a cambio de que se bajen los sueldos, de contrataciones más precarias, sino porque conseguimos productos mejores, porque conseguimos productos que se pueden vender muchísimo más fácil. Interesante e importante. Importante. Muy importante. Entonces, bueno, tenemos que terminar, que llevamos ya un ratito hablando con Javi Arbeo. ¿Has pensado la quiniela? He pensado la quiniela. Venga. Voy a preguntar a Javi Arbeo, porque esto queda grabado. Y luego, el día 27 de mayo, te voy a llamar y te voy a decir, Javi, ¿te acuerdas? Bueno,
ya ha habido algún invitado que le hemos dicho y se ha negado, dicho que no quería. Pero bueno, a mí me encanta que Javi, oye, pues tenga unos propósitos y le diga una quiniela tras las elecciones municipales del 26 de mayo. ¿Cómo crees tú que quedará dividido, repartido, lo que tú has llamado el Parlamento local o el pleno, el salón plenario del Ayuntamiento de Durango? Mira, pues yo creo son 21, 11 es la mayoría absoluta, y yo creo que EH Bildu va a tener 8 y Podemos 3. Y Podemos 3. Esa es la mayoría. Y el PNV va a tener 8 y quedan 2, que esa es la duda que tengo, que no sé si van a ser 2 para el PS y 0 para el PP, o 1 y 1. Esa duda, si se puede jugar a dobles, no sé muy bien lo de las quinielas, si se puede jugar a dobles, pondría ahí. Pero yo creo que lo significativo va a ser que el PNV va a mantener 8, pero EH Bildu va a conseguir 8 y va a mantener 3 Podemos. Y los otros 2, yo me inclinaría más por 2-0. Por 2-0, además es que creo que el PP, el Partido Popular, está haciendo una campaña justo lo contrario a lo que he dicho yo de qué modelo social queremos, ¿no? Es decir, si yo digo que las mujeres son la clave de esta sociedad, es decir, siempre lo han sido. Ya, pero las mujeres han sufrido la presión de los hombres. Con esto no estoy diciendo que todos los hombres sean machistas, no, pero están sufriendo la presión de una sociedad en que los hombres ejercen ese poder que ha sometido a las mujeres. Y ahora nos damos cuenta de que el movimiento feminista está consiguiendo cosas que son súper importantes, que son libera a las mujeres oprimidas, dota de las mismas oportunidades, o lucha para dotar, y va a conseguir dotar a las mujeres de las mismas oportunidades en todos los campos, sobre todo en el de la decisión de lo que les compete a ellas. Y además creo que nos libera a los hombres, haciéndonos futuros compañeros de viaje en el mismo terreno. Bueno, horrekin gelditzen gara. Gustora gonza? Bai. Bueno, postenaz. Oso gustora. Postenaz. Ni ere, aztuadienik ezagutzen garelako Javi eta ni, baina lehen hasieran komentatu izan dudan moduan du aspaldi eukiolako tartetxo bat solasaldian egon izateko eta errepasatzeko pizkatxo bat bere tarte profesionala, bere tarte zinegotzi moduan, politika mailan sartuta zaude, oraindik hori izten ez da? Zaila da. Zaila da iztea, ez da? Eta eskerrik asko baita ere, Javi, bueno, azken finean kiniela bat egin duzulako, ez? Zure ustez izango dena, horrengo Durangoko udal gobernua, EH Bildu eta herriaren eskonbidea izango delako, 11, ez? Bai. Eta hor dagoelako gehiengoa, ez? Bueno, ni Podemos esan dut. Bueno, herriaren eskubidea, bueno, danak, uste dut dagoenala, baina, herriaren eskubidea eta EH Bildu, 11, eta, bueno, gaino 8 EAJ, eta beste bi, bueno, hor alderdi sozialista, eta alderdi popularra, ez? Hor banatuko liratzeke. Bueno, ia hori... Betetzen dan. Ia betetzen dan, maiatzaren 26an marratzaldeko 7:09 edo gaueko 10:00 jakingo dugu, zelan gertatzen dan, eta zelan
baratzen dan udaletxea, udala. Bueno, Javi, eskerrik asko. Zuri. Oso posik egon naiz, lasai. Postenaz. Eta, Egongo gara beste batean ere. Bai. Oraindik gauza gehiago. Beditzen zizkigu hitz egiteko eta hurrengora arte, Javi, eskerrik asko. Zuri. Bueno, hemen bukatzen dugu gaurko biok tartea, hurrengora arte izango da, eskerrik asko.